El mundo como voluntad y representación, 1818. Por Arthur Schopenhauer. Libro primero. Primera consideración, la representación sometida al principio de razón, el objeto de la experiencia y la ciencia. Página 49. Parágrafo 12. No es factible enseñar ni aprender lo abstracto. Schopenhauer escribe. El saber, que según acabo de explicar tiene su opuesto contradictorio en el concepto de sentimiento, es, como se dijo, todo conocimiento abstracto, es decir, conocimiento racional. Pero dado que la razón no hace más que volver a presentar ante el conocimiento lo que antes se ha sentido de otro modo, no amplía verdaderamente nuestro conocer sino que simplemente le da otra forma. TV escribe. Lo que no he sentido, que no he experimentado, ¿cómo lo puedo validar? Puedo inferir cosas a través de la experiencia ajena, pero para mí eso es subjetivo, yo no lo he medido y no ha estado en mis sensores fisiológicos. Puedo admitir como certero lo que otra persona me explica acerca de sus sensaciones o declaraciones. He ido a Manhattan, me dijo el tipo, y está muy bonita esa ciudad. Luego, yo no he ido, he visto postales, fotos, videos y exclamo, ¡qué hermosa es la ciudad de Manhattan! Y hay alguien que dice lo contrario, que es una ciudad pestilente, insalubre. ¿Por qué me someto a la autoridad del que experimenta, del que dice saber sobre algo? Schopenhauer escribe. En efecto, lo que fue conocido intuitivamente, inconcreto, lo da a conocer en abstracto y universalmente. Mas eso es incomparablemente más importante de lo que, así expresado, pudiera parecer a primera vista. Pues la conservación, la comunicación y la aplicación segura y amplia del conocimiento a la práctica dependen en su totalidad de su conversión en un saber, en un conocimiento abstracto. El conocimiento intuitivo no vale nunca más que del caso particular, llega solamente a lo más cercano y se queda ahí, ya que la sensibilidad y el entendimiento solo pueden captar un objeto a la vez. TV escribe. Si alguien me dice que puede pensar en dos cosas en forma simultánea y medir varios estímulos de la misma manera, yo diría que es un superhumano. Por tanto, dudar de la experiencia ajena, es algo normal. No es posible que yo sienta lo que otro siente, por más empático que me quiera sentir. Schopenhauer escribe. Toda actividad sostenida, compleja o planificada tiene, pues, que partir de principios, de un saber abstracto, y guiarse por él. Así, por ejemplo, el conocimiento de la relación de causa y efecto que posee el entendimiento es en sí mucho más perfecto, profundo y exhaustivo de lo que sobre ella se pueda pensar in abstracto. Solo el entendimiento conoce intuitiva, inmediata y perfectamente la forma de actuar de una palanca, una polea o una rueda dentada, el descanso de una bóveda sobre sí misma, etc. Pero debido a la mencionada propiedad del conocimiento intuitivo de llegar solo a lo inmediatamente presente, el mero entendimiento no basta para construir máquinas y edificios, antes bien, es necesario que aquí comparezca la razón, que sustituya las intuiciones por conceptos abstractos y tome estos como pauta de acción, y si son correctos, se logrará el resultado. TV escribe. La abstracción viene a ser entonces, el establecimiento de interrelaciones entre conceptos. Y si alguno de esos eslabones del proceso es incorrecto, la razón puede degenerar en superstición. ¿Qué es lo que condiciona al saber? La veracidad de los elementos interrelacionados. Al deducir puede haber en los elementos que componen a la deducción muchos supuestos, que no están comprobados, que carecen de certeza al 100%. Así pues, el que habla, lo hace desde su universo de representaciones, desde su experiencia focalizada en la demostración de sus argumentos. Schopenhauer escribe. Del mismo modo, en la intuición pura conocernos perfectamente la esencia y legalidad de una parábola, una hipérbole o una espiral, pero para dar una aplicación segura a ese conocimiento en la realidad, tiene que convertirse en saber abstracto, con lo que pierde, desde luego, el carácter intuitivo pero a cambio gana la seguridad y precisión del saber abstracto. TV escribe. Puedo declarar lo que sea, por intuición. Y al evento,
Una vez experimentado, le adjudico certeza y aquí no hay lugar para la creencia o la fe. Si como saber abstracto sustento una falacia, algo extraordinario y lo doy por sentado, seguramente muchos otros conceptos bien pueden ser una falacia. El asunto es complejo al tratar de explicar con el limitado lenguaje un fenómeno. Si lo siento, es verdad, me he pillado diciendo esto. Pero en nueva ocasión, ante el mismo fenómeno, siento algo diferente. Luego, la intuición, se fue al drenaje porque el pensamiento, se niega a reconocer que está sujeto a los procesos fisiológicos del organismo. Presiento, intuyo, hay un instinto pero la validez solo será efectiva cuando el hecho consumado, se vuelva experiencia personal. La intuición de varias personas ante una posibilidad, puede ser tan diversa que carece de sustento. Schopenhauer escribe. Así pues, el cálculo diferencial no amplía en realidad nuestro conocimiento de las curvas ni contiene más que la mera intuición pura de las mismas, pero cambia el tipo de conocimiento, convierte el conocimiento intuitivo en abstracto, lo cual tiene enormes consecuencias de cara a la aplicación. Pero aquí sale a colación una peculiaridad de nuestra facultad de conocer que no se ha podido observar mientras no se ha hecho totalmente clara la distinción entre conocimiento intuitivo y abstracto. Se trata de esta, que las relaciones espaciales no se pueden trasladar inmediatamente y como tales al conocimiento abstracto, sino que solo son susceptibles de eso las magnitudes temporales, es decir, los números. Únicamente los números pueden ser expresados en conceptos abstractos que se corresponden exactamente con ellos, no así las magnitudes espaciales. El concepto 1000 tiene respecto del concepto 10 exactamente la misma diferencia que poseen las dos magnitudes temporales en la intuición. Con 1000 pensamos una determinada repetición de 10 en la que podemos resolver a voluntad aquella cifra para la intuición en el tiempo, es decir, podemos contarla. Pero entre el concepto abstracto de una milla y el de un pie, al margen de cualquier representación intuitiva de ambos y sin recurrir a los números, no existe ninguna diferencia exacta que se corresponda con aquellas magnitudes. En ambas se piensa en general una simple magnitud espacial, y para diferenciarlas suficientemente hay que recurrir a la intuición espacial, o sea, abandonar el terreno del conocimiento abstracto, o pensar la diferencia en números. TV escribe. El cálculo diferencial, para ser comprendido, el que lo estudia debe recurrir a la mínima cantidad imaginable pero que carece de medición. Los sentidos son inadecuados para observar que en una curva, reducida a 2 puntos infinitesimales, es una simple recta, lo cual también está supeditada a las desviaciones del entendimiento. Porque entre 2 puntos, hay una onda que los conecta. Mediante el cálculo diferencial se demuestra por puro concepto, que el pensamiento es un reactor, no un creador. Todo lo que se percibe, ya fue y no hay manera de que el entendimiento pueda estar previo al fenómeno. En algún instante, podemos morir y no enterarnos. Mas, nosotros no pensamos en términos de trillones y más de segundo, porque el pensamiento está limitadísimo a reacciones químicas en las neuronas. Schopenhauer escribe. Así que si se quiere tener un conocimiento abstracto de las relaciones espaciales, hay que traducirlas primero a relaciones temporales, es decir, a números. Por eso solamente la aritmética, y no la geometría, es una teoría general de las magnitudes, y la geometría ha de traducirse a la aritmética si ha de tener carácter transmisible, exacta definición y aplicabilidad a la práctica. Ciertamente, una relación espacial puede pensarse como tal también in abstracto, por ejemplo, el seno aumenta en proporción al ángulo, pero si se ha de indicar la medida de esa relación se necesitan números. Esa necesidad de que el espacio, con sus 3 dimensiones, se traduzca en el tiempo, que solo tiene una dimensión, si se quiere tener un conocimiento abstracto, es decir, un saber, no una mera intuición, de sus relaciones. Esa necesidad es la que hace tan difícil la matemática. TV escribe. ¿Por qué decimos que estudiar matemáticas es algo difícil? Todo es porque se maneja desde abstracciones. Y pensar de manera abstracta, es un reto tremendo. Y es que las sensaciones,
Como lo inmediato, es algo con lo que vivimos, ante lo que reaccionamos. ¿Cómo puedo experimentar un número? Solo hago asociaciones que he aprendido de manera artificial, como una convención útil en nuestra vida social. Digo que en cada mano tengo 5 dedos porque eso me ha enseñado la sociedad. No dudo que poseo 5 dedos en cada mano. Schopenhauer escribe. Eso se hace muy claro cuando comparamos la intuición de las curvas con el cálculo analítico de las mismas, o simplemente las tablas de los logaritmos de las funciones trigonométricas con la intuición de las relaciones variables de las partes del triángulo que aquellos expresan, lo que la intuición capta aquí de un vistazo, perfectamente y con manifiesta exactitud, a saber, cómo disminuye el coseno al aumentar el seno, cómo el coseno de un ángulo es el seno de otro, la relación inversa de la disminución y aumento de ambos ángulos, etc. ¡Qué enorme entramado de números, qué fatigoso cálculo no se necesita para expresarlo in abstracto! ¿Cómo podría decirse no ha de atormentarse el tiempo con su dimensión única para reproducir el espacio con sus 3 dimensiones? TV escribe. La definición del seno de un triángulo rectángulo, que consiste en la comparación como razón matemática de la dimensión del cateto opuesto a la abertura respecto a la dimensión de la hipotenusa, nos sirve para intuir que al incrementarse la abertura, la razón cambia. Entonces, ya no es necesario medir más, se ha vuelto un saber abstracto, no intuitivo porque se puede demostrar fácilmente. Pero antes de eso, se debe tener la representación de triángulo, ángulo y catetos. En realidad, este crecimiento y decrecimiento, es una onda que sube, baja, cruza la referencia y retorna al origen ... con otra abertura. Pero esta concepción, es bidimensional. Schopenhauer escribe. Pero eso sería necesario si, a efectos de la aplicación, quisiéramos tener las relaciones espaciales depositadas en conceptos abstractos, no podemos introducir aquellas en estos inmediatamente sino solo con la mediación de la magnitud puramente temporal, del número, único que se vincula inmediatamente al conocimiento abstracto. Todavía hay que observar que, si el espacio es tan apropiado para la intuición y a través de sus 3 dimensiones permite abarcar con facilidad incluso relaciones complicadas, mientras que se sustrae al conocimiento abstracto, el tiempo, a la inversa, se adapta fácilmente a los conceptos abstractos y, por el contrario, ofrece muy poco a la intuición, nuestra intuición de los números en su elemento propio, el mero tiempo, y sin referencia al espacio, apenas llega hasta 10. Más allá de eso tenemos solo conceptos abstractos y no conocimiento intuitivo de los números, en cambio, vinculamos conceptos abstractos exactamente definidos a cada cifra y a todos los signos algebraicos. TV escribe. ¿Por qué menos por menos es más? Me preguntó una persona. Y le digo, por pura convención que hemos puesto entre negativo y positivo. Los números y las convenciones, son abstracciones, que tienen utilidad práctica. Menos por menos es más, porque al multiplicar una cantidad en una dirección, al final, al resultado de la multiplicación o suma repetitiva de la misma cantidad, se le aplica el giro de 180 grados, lo cual viene a caer en el álgebra vectorial. El vector resultante, apunta en la dirección final, según sea el signo. Schopenhauer escribe. Junto a eso hay que observar aquí que algunos espíritus solo encuentran satisfacción total en lo conocido intuitivamente. Lo que ellos buscan es la razón y la consecuencia del ser en el espacio presentada intuitivamente, una demostración euclidea o una solución aritmética de problemas espaciales no les dice nada. TV dice. ¿Quién se desenvuelve en el mundo social artificial con base en meras intuiciones? Estaría condenado a tremendas contradicciones. Y es que todo lo que vivimos en sociedad, está condicionado a puras interpretaciones, y admitir como verdad la interpretación ajena, es caer en el dogmatismo, en el fanatismo estúpido. Lo que es funcional, de manera inmediata, es nuestra verdad funcional práctica del momento. Schopenhauer escribe. Otros espíritus, en cambio, exigen conceptos abstractos,
los únicos aptos para la aplicación y comunicación. Ellos tienen paciencia y memoria para los principios abstractos, las fórmulas, las demostraciones en largas cadenas y logísticas y los cálculos, cuyos signos representan las abstracciones más complicadas. Estos buscan precisión, aquellos, carácter intuitivo. La diferencia es característica. El saber, el conocimiento abstracto, tiene su máximo valor en el carácter transmisible y en la posibilidad de ser conservado de forma fija, solo por eso posee una importancia tan inestimable para la práctica. Uno puede conocer intuitiva e inmediatamente por su simple entendimiento la conexión causal de los cambios y movimientos de los cuerpos naturales, y encontrar plena satisfacción en ello, pero ese conocimiento no es apto para comunicarse hasta que no lo haya fijado en conceptos. TV escribe. Mi saber intuitivo me sirve solo a mí. En cuanto mi intuición entra en fricción con los demás, ya tengo un serio problema de comunicación, no hay acuerdo y empieza el ajuste, la conveniencia para no vivir como perros y gatos. Si consigo que otros, influenciados por mí, confíen en mi intuición, ya me he rodeado de estúpidos, soy un gurú, un mesías, un salvador, un asqueroso sacerdote, un corrupto. En mi realidad, que no hay manera de yo pueda comunicar algo, mi interpretación. Y nada hay por comunicar como verdad. Schopenhauer escribe. Un conocimiento de la primera clase es suficiente incluso para la práctica cuando asume por sí solo su ejecución y, por cierto, en una acción realizable mientras el conocimiento intuitivo está aún vivo, pero no cuando requiere ayuda externa o simplemente un obrar que se produce en tiempos diversos y, por lo tanto, un plan ponderado. Así, por ejemplo, un jugador de billar experto puede tener un completo conocimiento de las leyes de choque de los cuerpos elásticos únicamente en su entendimiento, solo para la intuición inmediata, y con eso le basta. En cambio, el mecánico científico posee un verdadero saber de aquellas leyes, es decir, un conocimiento inabstracto de las mismas. TV escribe. ¿Y qué es un plan ponderado? Es mera prevención de la causa y efecto. Cada elemento encadenado del proceso tiene un peso que influye en el resultado final de la acción. En mi pueblo había un billar. Había gente inculta que eran expertos en jugar el billar. Ellos ignoran las leyes de la física, de la mecánica y son buenos gracias a la práctica, no comprenden las leyes del movimiento de las bolas cuando chocan pero igual son buenos. ¿Eso es intuición? No, es mera práctica funcional. Intuyo que el fuego quema, lo he visto y me dice mi mami que no meta la mano al fuego, y lo hago, me quemo. A la mosca nadie le dice culturalmente que el fuego quema, y se aleja de él. El instinto de supervivencia, no es intuición, el organismo sabe del riesgo pero el pensamiento soberbio, supone que puede superar la sabiduría del organismo. Mi intuición me dice que no beba agua de cualquier charco, pero lo hago para salir de dudas. ¿Acaso la intuición le sirve a la vaca para no comer hierbas venenosas? ¿Cómo sabe que hay hierbas que no debe mordisquear? Me dicen, no bebas Coca-Cola, te vas a enfermar, y supongo que beber una de vez en cuando, no me matará, y es cierto. Aquí no hay intuición, hay estupidez. Schopenhauer escribe. Aquel conocimiento meramente intuitivo del entendimiento basta incluso para construir máquinas cuando el inventor de la máquina también la fabrica él solo, tal y como se ve con frecuencia en los trabajadores manuales de talento que carecen de toda ciencia. Sin embargo, cuando para la realización de una operación mecánica, de una máquina o un edificio, se necesitan varios hombres que actúen coordinadamente en distintos momentos, quien dirige la acción tiene que haber esbozado el plan in abstracto, y solo con ayuda de la razón es posible tal actividad conjunta. Pero es curioso que en aquel primer tipo de actividad en la que uno solo ha de ejecutar algo en una acción ininterrumpida, el saber, la aplicación de la razón, la reflexión, con frecuencia le pueda resultar incluso un obstáculo, por ejemplo, al jugar al billar, en la esgrima, al afinar un instrumento o al cantar. Aquí el conocimiento intuitivo tiene que guiar inmediatamente la actividad, el paso por la reflexión la hace insegura, dispersando la atención y confundiendo a los hombres.
Por eso los salvajes y los hombres rudos, que están muy poco acostumbrados a pensar, desarrollan algunos ejercicios corporales, la lucha con animales, el tiro con flecha y otros similares, con una seguridad y rapidez que el reflexivo europeo nunca alcanza, precisamente porque su reflexión le hace oscilar y vacilar, pues él, por ejemplo, intenta encontrar el lugar o momento correcto a una misma distancia de los dos falsos extremos, el hombre natural lo encuentra inmediatamente sin interesarse por los desvíos. Tampoco me ayuda el saber indicar in abstracto en grados y minutos el ángulo en el que he de colocar la cuchilla de afeitar, si no lo sé intuitivamente, es decir, si no la sé manejar. Igualmente perturbadora es también la aplicación de la razón en la comprensión de la fisonomía, también esta ha de producirse inmediatamente por medio del entendimiento. Se dice que la expresión, el significado de los rasgos, solo se puede sentir, es decir, que no se adapta a los conceptos abstractos. TV escribe. ¿Por qué la piensas tanto? Me dijo el jefe. Si esperas que las cosas se ajusten a tus ideas de perfección, estás jodido. A veces el tanto pensar y esperar que las cosas se ajusten a tu idea de funcionalidad, es represor, y terminas en la inacción. Ahora digo, ¿cuál es el momento preciso para actuar? ¿Hay manera de tener el conocimiento pleno y la ponderación certera de todos los factores? Se fija el objetivo y se realizan diseños de experimentos conjugando los factores y sus niveles 1 y 0. De este modo, se experimenta y se van desechando las conjugaciones inadecuadas según lo que se quiere obtener. Dicen que la práctica, que la experiencia hace al maestro. Y ante la falta de conocimiento de los efectos de los factores conjugados, solo queda experimentar y medir los resultados. Pensarla demasiado, es inacción y lo que no se hace, aunque sea algo que se hace, no entrega experiencia, necesaria para la segregación, para el análisis de riesgos. Si una combinación no sirve o si ya la realizó alguien antes, aquí sí puede servir la experiencia ajena, el padecimiento ajeno, la documentación de los efectos. Y quien no sabe de esto, va a repetir lo que otros hicieron, y tal vez obtenga un resultado diferente en grado. Solo sé, que nadie que fuma marihuana en exceso, queda bien de la cabeza, o quien gusta de reunirse con homosexuales, no termine viéndose como homosexual en algún momento crucial. Porque al final de cuentas, somos dados a la imitación. Schopenhauer escribe. Todo hombre tiene su inmediato conocimiento intuitivo de la fisonomía y la patonomía, pero unos conocen mejor que otros aquella asignatura rerum o marca distintiva de las cosas. Pero no es factible enseñar ni aprender una ciencia de la fisonomía in abstracto, porque los matices son aquí tan sutiles que el concepto no puede descender hasta ellos, por eso el saber abstracto es a ellos lo que una imagen mosaica a un Van der Werf o un Denner. Al igual que, por muy fino que sea el mosaico, siempre permanecen los límites de las piedras y no es posible un tránsito continuado de una tinta a otra, también los conceptos con su fijeza y nítida delimitación, por muy finamente que se los divida con determinaciones próximas, son siempre incapaces de lograr las sutiles modificaciones de lo intuitivo, que es precisamente lo que importa en la fisonomía que se ha tomado aquí como ejemplo. Por esa razón opino que la ciencia de la fisonomía no puede ir con seguridad más allá del establecimiento de algunas reglas totalmente generales, por ejemplo, estas, lo intelectual puede leerse en la frente y los ojos, lo ético, las exteriorizaciones de la voluntad, en la boca y la mitad inferior del rostro, la frente y los ojos se explican mutuamente, cada uno de ellos, prescindiendo del otro, solo se puede entender a medias. El genio no se da nunca sin una frente alta, ancha y bellamente abovedada, pero ésta se da con frecuencia sin aquel. De una apariencia espiritual se puede inferir el espíritu con tanta más seguridad cuanto más feo sea el rostro, y de una apariencia estúpida podemos inferir la estupidez con tanta más seguridad cuanto más bello sea el rostro, porque la belleza, en cuanto a adecuación al tipo de la humanidad, lleva ya en y por sí misma la expresión de la claridad espiritual, con la fealdad ocurre lo contrario, etc.
esta naturaleza de los conceptos que los asemeja a las piedras de la imagen mosaica y en virtud de la cual la intuición sigue siendo siempre su asíntota, es también la razón por la que en el arte no se produce nada bueno por medio de ellos. Si el cantante o el virtuoso pretenden guiar su interpretación con la reflexión, esta reflexión permanece muerta. Lo mismo vale del compositor, del pintor y hasta del poeta. El concepto sigue siendo siempre estéril para el arte, solamente puede dirigir la parte técnica que hay en él, su terreno es la ciencia. En el tercer libro investigaremos más de cerca por qué todo arte auténtico nace del conocimiento intuitivo, nunca del concepto. Incluso en relación con la conducta, con el encanto personal en el trato, el concepto tiene la mera utilidad negativa de contener los burdos estallidos del egoísmo y la bestialidad, siendo la cortesía su laudable obra, pero la parte atractiva, graciosa y simpática de la conducta, el elemento afectuoso y amistoso, no puede haber surgido del concepto, de lo contrario. Notamos la intención y nos sentimos a disgusto. Todo disimulo es obra de la reflexión, pero no es posible mantenerlo de forma duradera e ininterrumpida, nemo potest personandi ferre fictam, nadie puede llevar mucho tiempo una máscara fingida, dice Séneca en el libro de Clementia, la mayoría de las veces es descubierto y pierde su efecto. TV escribe. De la simulación, no debe abusarse. Tal como decir la verdad, nuestra verdad y la honestidad, son cosas selectivas, que hay que saber cuándo y con quién aplicar. Y es que la conveniencia, es circunstancial. El arte estriba en saber y decidir en qué momento golpear. Una vez que la fiesta de disfraces ha terminado, hay que quitarse la máscara. Schopenhauer escribe. En los grandes apremios de la vida, cuando se necesitan decisiones rápidas, un obrar desenvuelto y un agarrarse a la ocasión veloz y firme, la razón es, ciertamente, necesaria, pero fácilmente lo echa todo a perder si obtiene la supremacía y obstaculiza, confundiéndolos, el descubrimiento y adopción del camino correcto por la vía intuitiva e inmediata del puro entendimiento, con lo que conduce a la indecisión. Por último, tampoco la virtud ni la santidad nacen de la reflexión sino de lo profundo de la voluntad y su relación con el conocer. Esta explicación pertenece a otro lugar de este escrito totalmente distinto, solamente observo aquí que los dogmas referentes a la ética pueden ser los mismos en la razón de naciones enteras mientras que el obrar es distinto en cada individuo, como también a la inversa, el obrar se produce, como se suele decir, por sentimientos, es decir, no por conceptos, en particular por lo que al contenido ético se refiere. TV dice. Como dije antes, en otros escritos, hacer lo incorrecto de manera debida es el wiri wiri, y hacer lo correcto de manera indebida, es hacerse el harakiri. Schopenhauer escribe. Los dogmas ocupan a la razón ociosa, al final el obrar sigue su curso con independencia de ellos, la mayoría de las veces no según máximas abstractas sino conforme a otras implícitas cuya expresión es el hombre mismo. De ahí que, por muy diferentes que sean los dogmas religiosos de los pueblos, en todos ellos la buena acción vaya acompañada de un inefable contento y la mala acción de un infinito horror, la primera no es conmovida por ningún escarnio, de la última no nos libera la absolución de ningún confesor. Sin embargo, no por eso se ha de negar que para seguir un camino virtuoso sea necesaria la aplicación de la razón, mas esta no constituye la fuente del mismo sino que tiene una función subordinada, la de preservar las resoluciones adoptadas y hacer presentes las máximas, a fin de resistir la debilidad del momento y hacer consecuente el obrar. Eso mismo hace en último término en el arte, donde no es capaz de producir nada en lo principal pero apoya la ejecución, precisamente porque el genio no está disponible a cada momento, pero la obra ha de completarse en todas sus partes y redondearse en una totalidad. TV escribe. ¿Por qué admito un dogma? Por pura pereza mental, porque no tengo ganas de indagar más y me es más cómodo, para mis fines, vivir sin aprietos, sin forzar a mis neuronas a realizar un análisis de los conceptos y sus interrelaciones. Mi aceptación de los dogmas, aunque sea para mi satisfacción, no representa la realidad de los eventos que ocurre en la sociedad.
Simplemente, mi interpretación de la realidad social, es algo que estoy usando para justificarme, para proceder en este juego de perder y ganar. Porque en la realidad social, no existe el empate. Página 52. Jabatot.